Aquí veremos entonces la teoría de la producción. A lo largo de este video analizaremos el aspecto del largo plazo, es decir, cuando analizamos la producción en una empresa donde los insumos que estamos considerando en el modelo de dos variables son insumos variables. Ambos insumos son variables. Vamos a ver el concepto de isocuantas de producción y cómo la construimos, cómo conformamos las isocuantas. Vamos a ver algunas funciones de producción de proporciones fijas. También identificaremos la curva de isocosto y en función a esta cómo obtenemos la combinación óptima de insumos de producción. Finalmente veremos algunos casos particulares de tipos de funciones de producción. Comencemos entonces con las isocuantas. Vamos a identificar unas curvas en un espacio de insumos, para nosotros el insumo K y el insumo L, es decir, capital y trabajo, donde vamos a mostrar todas las posibles combinaciones de estos dos factores de producción que sean capaces de generar un nivel determinado de producción. Entonces, en el eje de las ordenadas, así medimos nosotros capital, y en el eje de las abscisas, trabajo, es decir, el flujo de capital por unidad de tiempo y flujo de trabajo por unidad de tiempo, y pudiéramos identificar cuáles son estas combinaciones, posibles combinaciones entre capital y trabajo, que me permite obtener un mismo nivel de producción, por ejemplo aquí, como está en el gráfico Q1, entonces conformaríamos esta curva que denominamos isocuanta. Cualquiera fuera la combinación, es decir, usáramos, no sé, pocas unidades de trabajo y muchas unidades de capital, o al revés, pocas unidades de capital y muchas unidades de trabajo, es decir, usando algún sistema intensivo en capital y extensivo en trabajo, cualquiera de estas combinaciones entonces siempre me permitiría obtener un mismo nivel de producción Q1. Esta curva entonces se denomina isocuanta, combinando factores en dos dimensiones, es decir, en un universo o un modelo simple donde la producción de la empresa se da, la función de producción se da a través del factor capital y el factor trabajo, y así obtenemos la isocuanta. El mismo nivel de producción a lo largo de toda la función. Esta función de esta isocuanta nos muestra proporciones variables, es decir, vamos cambiando un nivel de capital por un nivel de trabajo, vamos cambiando las combinaciones y son combinaciones variables que obtiene el mismo nivel de producto. Podría pasar que las combinaciones fueran ahora por proporciones fijas y no por proporciones variables. La verdad que en la práctica es bastante difícil identificar casos particulares de estas características, pero bueno, imagínense que nosotros estuviéramos produciendo automotores, vehículos, y entonces podríamos decir que tendríamos para cada vehículo un volante y 4 ruedas, digamos, ¿sí? Entonces no tendríamos más posibilidades de combinación de que no fuera que sea un volante y 4 ruedas por cada vehículo. Esa proporción fija de un factor y otro factor, es decir, que usáramos un factor en el eje de las ordenadas y el otro factor en el eje de las abscisas. Si fuera ese el caso, podría ponerse, por ejemplo, esta situación en la cual, si nosotros agregáramos algunos de los factores más unidades, ¿sí? Supongamos que quisiéramos el factor K fueran las ruedas, y el factor L fueran los volantes, si nosotros tuviéramos 4 ruedas y un volante, y decidiéramos agregar un volante adicional, es decir, tuviéramos 4 ruedas y 2 volantes, en definitiva no podríamos hacer más autos, sino sería siempre el mismo auto, es decir, la cantidad de vehículos producidos sería 1. Ahora, si agregáramos más ruedas y agregáramos más volantes, por ejemplo la combinación K2 y L2, ahí entonces podríamos obtener un nivel de producto más alto. Mientras tanto, si agregáramos más unidades de capital o más unidades de trabajo, manteniendo el otro factor fijo, si fueran K y L, así los factores, el nivel de producción no se altera. Esto sería como identificar
situaciones en las cuales tendríamos ineficiencia técnica, es decir, agregando más unidades de factor K, por ejemplo, cuando tenemos L1 y K1, si agregáramos K2, nos estaríamos moviendo siempre sobre el mismo nivel de producto. Por lo tanto, la combinación K2-L1 sería técnicamente ineficiente. Por el otro lado, si supusiéramos K1 como constante y tuviéramos la posibilidad de llegar hasta L2 con unidades de factor L, entonces, ¿qué diríamos? Bueno, en este caso, si agregamos unidades de factor 2 de L, entonces en eso nuevamente estaríamos en una situación ineficiente técnicamente. Por lo tanto, las únicas combinaciones técnicamente eficientes serían aquellas por las cuales nos muestra esta recta ON, en las cuales si agregamos más unidades de K y más unidades de L, siempre variables, ¿no es cierto? Acordémonos que estamos hablando de ambos factores como variables. Ya K no es un factor fijo y L es un factor variable. Acá estamos hablando de ambos factores variables. Entonces, estamos diciendo que a lo largo de esta recta ON, en todos estos puntos K1 y L1, K2 y L2, y así sucesivamente, vamos a tener las posibilidades de combinaciones técnicamente eficientes para obtener niveles de producción cada vez más altos, como lo marcan estas curvas Q1, Q2 y Q3. ¿Sí? Estas serían como isocuantas, pero con proporciones fijas y no proporciones variables. Tengamos en cuenta, a su vez, que en este modelo simplificado de dos factores variables, podríamos identificar que los movimientos a lo largo de la isocuanta, por ejemplo, movimiento como me indica acá, pasar del punto A al punto B, significa reducir las unidades de un factor y aumentar las unidades de otro. Ahora, esa reducción de unidades, por ejemplo, de L para pasar de A a B, significa que L disminuye y B aumenta. Si fuera al revés, si pasáramos de B para A, entonces tendríamos que disminuir las cantidades de K y aumentar las cantidades de L. Este movimiento sobre la isocuanta se va a dar siempre y cuando entonces podamos obtener el mismo nivel de Q1. Es decir, estos movimientos son técnicamente eficientes, son combinaciones, tanto A como B, son combinaciones técnicamente eficientes, en las cuales las combinaciones son diferentes, pero el nivel de producto que obtienen esas combinaciones son los mismos. Ahora, estos rayos desde el origen hasta A y desde el origen hasta B tenemos distintas pendientes, porque son distintas combinaciones. Ahora, si vemos este rayo ON, como veíamos en el gráfico anterior, en este tenemos como las mismas proporciones de capital y de trabajo, es decir, las mismas proporciones de K y L, ahora estarían en el punto E, en el punto E' o en el punto de segunda. Son proporciones que se mantienen, pero esas proporciones van permitiendo obtener niveles de producción cada vez mayores, ¿sí? A mayor cantidad de K y mayor cantidad de L, en este mismo segmento, en el ON, me va a permitir obtener niveles de producción más altos. Fíjense que esto nos recuerda, digamos, esto sería un mapa de isocuantas, lo que tengo graficado acá, sería muy similar a lo que habíamos visto en teoría del consumidor cuando hablábamos de mapas de curvas de indiferencia. En teoría del consumidor hablábamos de dos productos, producto X y producto Y, que íbamos pudiendo obtener como individuo para alcanzar el óptimo y satisfacer los mismos niveles de utilidad, o por lo menos alcanzar los mismos niveles de utilidad. En este caso, estamos hablando de una empresa en la cual puede combinar factores de producción para obtener distintos niveles de producto. El modelo básico de la teoría es más o menos el mismo, digamos, en definitiva, me muestra distintas combinaciones de capital y trabajo para obtener el mismo nivel de producto a lo largo de la isocuanta, o para obtener mayores niveles de producto para movernos entre isocuantas, ¿sí? Pasando, por ejemplo, del punto E al punto de prima y al punto de segunda. En ese sentido, tenemos que tener en cuenta
¿Cómo son estos movimientos y qué me representan? Es decir, ¿qué es lo que está ocurriendo con estos factores o con estos insumos de la producción? Y en realidad yo lo que estoy planteando es que estoy produciendo una sustitución entre estos insumos, ¿sí? Porque son proporciones variables. En el caso de cuando veíamos proporciones fijas, en ese punto estaríamos hablando como de factores o de insumos que fueran complementarios entre sí, pero en general, en estos casos, lo que nosotros estamos hablando de sustitución de insumos, es decir, para usar uno o el otro, tengo que sacrificar de uno para poder usar más del otro y así lograr obtener el mismo nivel de producto. Veamos acá en esta isocuanta, en la cual llegamos al nivel Q1, nuevamente acá medimos factor capital y factor trabajo. Entonces, ¿cómo pasamos del punto A al punto C? En definitiva, para pasar del punto A al punto C, tengo que aumentar las cantidades de L, es decir, un valor positivo aumenta las cantidades de L, pero disminuye las cantidades de K, es decir, el factor K tiene un movimiento negativo, es decir, aumenta L y disminuye K. Esas proporciones en las cuales aumenta uno y disminuye el otro, es lo que nosotros podemos pedir como la pendiente de la isocuanta. Es decir, la pendiente de la isocuanta es el cambio en K y el cambio en L, la relación entre el cambio de K y el cambio en L, manteniendo ¿qué? Manteniendo el nivel de Q constante, es decir, manteniendo el nivel de producción constante. Esto de los cambios, lo que nosotros tenemos que identificar es que si se mantiene el nivel de producción constante, entonces hay una proporcionalidad directa entre lo que cambia en L y lo que cambia en K. Ahora, esa proporcionalidad tiene que ver con las unidades de L y las unidades de K, y en realidad no, tiene que ver con los niveles de productividad que tenga un factor y el otro. Entonces, en definitiva, nosotros cuando aumentamos L, en definitiva aumentamos L multiplicado por el producto marginal del factor L. Y cuando disminuimos K, es el cambio de K por el producto marginal del factor capital. En definitiva, el aumento en el factor trabajo multiplicado por la productividad marginal del factor trabajo se va a igualar a la disminución en las unidades del factor capital multiplicado por su productividad marginal. Esta igualación se da ¿para qué? Para que nos mantengamos sobre la misma isocuanta, es decir, obtengamos el mismo nivel de producto. La relación, en definitiva, si nosotros reordenáramos esto, me diría que el cociente entre los niveles de productividad marginal de los factores va a ser exactamente igual al cociente en la variación en las unidades de capital o de trabajo. Simplemente tengamos en cuenta que en este caso, la productividad marginal del trabajo está en el numerador, mientras que el cambio en el nivel de trabajo aquí está en el denominador. Entonces, en definitiva, la pendiente de la isocuanta yo la puedo calcular como a través de estas variaciones en K y variaciones en L, en este cociente, o bien haciendo el cociente del producto marginal del factor capital y del factor trabajo. Factor trabajo sobre factor capital en productividad marginal. Veamos estas situaciones en las cuales nosotros tratamos de comprender esto con el mismo modelo que hablábamos de la curva de indiferencia, ahora teniéndola en cuenta desde el punto de vista de las isocuantas, haciendo esto como la identificación concreta de cuál es la pendiente de la isocuanta y cómo la podemos obtener. Ahora, hay algunos elementos extra que tenemos que tener en cuenta. Cuando nosotros hablábamos de pendientes, ¿se acuerdan de la curva de indiferencia? Hablábamos de una tasa marginal de sustitución. Aquí también vamos a hablar de una tasa marginal de sustitución, pero se va a llamar tasa marginal de sustitución técnica. La pendiente de la isocuanta le vamos a llamar tasa marginal de sustitución técnica y la vamos a calcular, ya sea con esto del cociente de los incrementales, como decíamos recién, o bien con el cociente de los productos marginales, del factor capital y del factor trabajo. Vamos a definir la tasa marginal de sustitución técnica como el cambio que se requiere en la utilización del factor trabajo cuando se presenta un cambio unitario del uso del factor capital, si obviamente se desea mantener constante el nivel de producción. Lo que tenemos que tener en cuenta
con respecto a las isocuantas, que cumplen con las mismas características que habíamos hablado de las curvas de indiferencia, es decir, estamos hablando de curvas de isocuantas que son convexas, y además que la tasa marginal de sustitución técnica a lo largo de la curva es decreciente, es decir, a medida que sacrificamos más unidades de capital para obtener más unidades de trabajo y así poder hacer esta combinación de factores para obtener el mismo nivel de producción, la relación o el cociente se va a ir haciendo cada vez más pequeña. Es decir, de izquierda a derecha en la curva, la tasa marginal de sustitución técnica es decreciente, ¿sí? Se va haciendo cada vez más pequeña. Otro aspecto que es importante que tengamos en cuenta es cómo son estas situaciones de el mapa de isocuantas y qué pasa con las combinaciones técnicamente eficientes o técnicamente ineficientes. En definitiva, fíjense aquí, en este gráfico volvemos a graficar un mapa de isocuantas, teniendo en cuenta algunas regiones o algunos sectores de la isocuanta. Fíjense, tenemos isocuanta Q1, Q2, Q3, ambas son, las tres, digamos, son convexas, cumplen con esta situación de convexidad, y también identificamos que para aumentar, digamos, a medida que podemos sacrificar más unidades de K, vamos a poder utilizar más de L para obtener el mismo nivel de producto. Pero hay algunas regiones en las que no ocurre esto. Fíjense, por ejemplo, aquí está marcado K1 y L1 en este punto D. Fíjense que esta combinación K1, L1 me permite obtener estas Q1 unidades de producto. Ahora, si yo me pasara a una situación más a la derecha, es decir, si tomara, por ejemplo, ahora un punto a la derecha de D sobre esta curva Q1, podría decir que en realidad yo necesitaría quizás más de L y quizás también más de K. Y en definitiva, si necesito más de L y más de K, eso sería técnicamente ineficiente. Es decir, estaríamos en algún punto en el cual la curva de isocuanta ya deja de tener esta pendiente negativa y pasaría a tener una pendiente positiva, y en definitiva está requiriendo más de uno de los factores, o incluso más de ambos, y eso sería técnicamente ineficiente. Si lo viéramos en el otro extremo de la curva, por ejemplo, aquí encima del punto A, en este punto ocurre lo mismo. Fíjense, la pendiente de la isocuanta deja de ser una pendiente negativa y pasa a ser una pendiente positiva. ¿Esto qué quiere decir? Que a partir de esta combinación yo podría necesitar más de K y más de L para obtener el mismo nivel de producto, siendo nuevamente técnicamente ineficiente. Por lo tanto, lo que tengo que tener en cuenta entonces es que la isocuanta, durante todo el tramo en el cual la isocuanta tenga pendiente negativa, va a ser este tramo que le llamamos la región económica. Y la región antieconómica sería aquellos tramos de las isocuantas, puede ser acá en la Q1, en la Q2, en la Q3, fíjense en todos estos lados, en los cuales vemos que la pendiente de la isocuanta pasa a ser positiva, requiriendo más de uno de los factores, ¿sí? Al menos más de uno de los factores. Exactamente, los puntos A, B y C y los puntos D, E y F me están mostrando estos puntos límites o estas regiones límites que me separan la región económica de la región antieconómica, es decir, la región que es más eficiente de la región que es ineficiente técnicamente. Estas delimitaciones, ¿sí?, le llamamos líneas de contorno. Fíjense acá está anotado OR, es decir, esta línea que está por aquí arriba es la OR, o esta línea que está por aquí abajo, la OR', son líneas de contorno. Son las líneas que me marcan el cambio de región. ¿Y qué características tienen estas líneas de contorno? Bueno, justamente tienen la característica de que las productividades marginales de los factores son iguales a 0 a lo largo de esas líneas. En la línea OR, la productividad marginal del capital es igual a 0, es decir, a medida que nos trasladamos hacia arriba,
Si nos trasladamos hacia arriba de A, o hacia arriba de B, o hacia arriba de C, ahí vemos que la productividad marginal del capital debiera ser negativa, porque para mantener el mismo nivel de producción, si aumentamos la cantidad de capital, el producto marginal del capital debiera ser negativo. Por lo tanto, en este punto, en estos puntos A, B y C, es decir, a lo largo de la línea de contorno, producto marginal del capital es 0. Por encima de la línea OR, por encima de esa línea de contorno R, producto marginal se torna negativo. Lo mismo en la línea OR', nada más que ahora hablando del factor trabajo, es decir, aumentamos las unidades de factor trabajo, es decir, pasamos a la derecha del punto D o a la derecha del punto E en la Q2, y ahí vamos a ver que la productividad marginal del trabajo se torna negativa. Esta pendiente positiva de la función de la Q1 o de la Q2, digamos, de la isocuanta, así como está, nos está marcando entonces un nivel de productividad marginal del factor trabajo negativa. A lo largo de de OR', la productividad marginal del trabajo es exactamente igual a 0. Entonces, a medida que comencemos a trabajar con las isocuantas y para avanzar en cómo una empresa decide cuál va a ser el conjunto óptimo de factores productivos que va a utilizar, siempre va a estar trabajando en la región que está dentro de las líneas de contorno, es decir, en la región en donde las isocuantas tienen las pendientes negativas. Identificados estos aspectos, entonces, vamos a ver qué más me hace falta. Y lo que me hace falta para determinar cuál sería esta situación óptima para la empresa es identificar sus costos, es decir, identificar cuánto nos cuestan las distintas combinaciones de K y L que nosotros podamos poder elegir. Igual tratamiento que hicimos en teoría del consumidor, donde teníamos la curva de indiferencia, tuvimos que trabajar con una recta de presupuesto para saber, bueno, cuál era la restricción que teníamos. En este caso vamos a hacer exactamente el mismo modelo, teniendo la isocuanta. Ahora vamos a hablar de una recta de isocosto, una curva de isocosto, en la cual está integrada por los precios que pagamos por cada uno de los factores. Vamos a decir que el costo total, o esta función de isocosto, va a ser igual al precio que pagamos por el factor variable, W es el precio del factor variable, del factor L, ¿sí? Ahora ambos factores son variables, pero el factor L va a tener como precio W, y a esto le vamos a sumar cuánto gastamos en el factor K. Y el gasto en el factor K lo obtenemos calculando el precio de ese factor multiplicado por las unidades de ese factor que usamos. Entonces el costo total va a ser el gasto en L más el gasto en K. Ahora, efectivamente, esto termina siendo una recta, es decir, identificamos que la curva de isocosto es una recta, y esa recta tiene una pendiente igual a la relación de los precios, W sobre R, la relación de los precios de los factores productivos. Fíjense, la recta tiene como ordenada de origen el costo total dividido R, es decir, si nosotros no consumiéramos absolutamente nada de trabajo, el costo total dividido el precio del factor capital sería el corte aquí en el eje de las ordenadas, y cuando no consumimos, no utilizamos, digamos, nada del factor capital, si utilizáramos solamente factor trabajo, y diríamos que el corte entonces en el eje de las abscisas lo podríamos calcular como el costo total dividido el precio del factor trabajo. Aquí en las ecuaciones podemos mostrar cómo se despeja la función de costo total para convertirla en una recta. Entonces, si restamos de costo total este término WL, lo pasamos de este lado, lo invertimos, queda costo total menos WL aquí y R por K de este lado, y si despejamos K, es decir, dividimos ambos miembros por R, esto nos queda que el costo total sobre R en el primer término, y en el segundo término W dividido R multiplicado por L. Este entonces primer término es la ordenada al origen de la recta, y este segundo término me está dando la pendiente de la recta, ¿sí? La pendiente de la isocosta o de la isocosto, que es W sobre R, como lo habíamos visto en este punto.
Esta representación entonces de la curva de isocosto es lo que nos estaba haciendo falta para poder determinar cuál era la combinación óptima de insumos. Ahora sí, entonces, tenemos el mapa de isocuantas con la recta de isocosto y podemos decir que dentro de este mapa de isocuantas vamos a tratar de alcanzar la combinación óptima más alta posible que nos permita nuestra recta de isocosto. Entonces, aquí el punto E está representando esa situación. Dada esta recta de isocosto, vemos todo este mapa de isocuantas y en la isocuanta Q2 es donde nosotros podemos hacer tangencias con la recta de isocosto que tenemos. Este punto E nos está indicando la combinación óptima de los factores de la producción, es decir, para esta empresa va a decidir utilizar K sub B y L sub B, unidades de factor capital y de factor trabajo, para obtener un nivel de producto igual a Q sub 2, ¿dados qué? Dados los precios de los factores exactamente, dados cuál es el valor de W y cuál es el valor de R. Entonces, esa combinación óptima me está diciendo que la tasa marginal de sustitución va a ser igual a la relación de precios, el cociente de los precios. ¿Qué era la tasa marginal de sustitución? Era la pendiente de la isocuanta, que la podíamos representar, ¿se acuerdan?, como el cociente de los productos marginales, el factor trabajo sobre el factor capital. ¿Y a qué se tiene que hacer igual? En el óptimo tiene que ser igual a la pendiente de la isocosta. La pendiente de la isocosta era el salario sobre el precio del capital. Entonces, cuando igualamos la pendiente de la isocuanta con la pendiente de la isocosta, hemos encontrado entonces esta combinación óptima de los factores productivos o de los insumos. Lo mismo lo podemos expresar finalmente identificando que la relación que hay entre el último peso gastado en este factor productivo del trabajo, digamos, el factor L, que es la relación entre su productividad y el precio del factor, va a igualar a la relación que hay entre la productividad marginal y el precio del otro factor. Cuando esta productividad, estos cocientes o este gasto, lo igualemos, en definitiva es donde vamos a estar encontrando la combinación óptima de este par ordenado de K y L que me obtiene el óptimo de producción, o que me permite alcanzar el óptimo de producción en esta empresa. Este modelo entonces es el modelo de combinación óptima, isocuanta, isocosto, que nos va a permitir encontrar las distintas combinaciones de factores que obtenemos para el óptimo de la producción. ¿Cómo son las formas de las funciones de producción? Es decir, ¿cómo sería la ecuación de la función de producción? Bueno, hay varios modelos, desde hechos empíricos, en varias demostraciones. Estos autores, Cobb y Douglas, trabajaron con un formato de la función de producción, como la que está escrita ahí, A por L a la alfa por K a la beta, donde L y K son los factores de producción, y A, alfa y beta son estos factores que estamos utilizando como ponderaciones, en las cuales nos indica de alguna manera cuáles son las posibles variaciones o combinaciones de L y K que podríamos obtener. En definitiva, alfa me está mostrando en cuánto varía el nivel de producción cuando cambia L, y beta me estaría indicando un coeficiente de variación de Q, perdón, cuando cambia K. Entonces, podríamos identificar a alfa y a beta como elasticidades, ¿sí?, del factor con respecto al nivel de producto, es decir, cómo cambia el nivel de producto ante cambios en nivel de factor. Entonces, estos alfa y este beta, estos coeficientes alfa y beta acá, serían entonces como la elasticidad producto con respecto a los cambios en los factores.
En los ejercicios prácticos van a ver cómo llevar esto a números y cómo hacer el cálculo del nivel de producto, y en función a eso ver cómo calcular el óptimo conociendo ya la función de producción. Esta función de producción Cobb-Douglas se llama función de producción multiplicativa. Podríamos encontrar alguna otra función que sea más de tipo aditivo. Por ejemplo, A más alfa por L más beta por K. ¿Sí? Estas son sumas en contraposición a esta que eran producto. ¿Sí? Distintas formas que tienen las funciones de producción, que pueden asumir las funciones de producción, y que seguramente ustedes verán a lo largo de los ejercicios prácticos de esta temática. Bueno, espero que les haya sido útil y nos vemos en el próximo tema. Saludos a todos.